entre semanas, se entiende, porque algunos están trabajando, otros llegan de trabajar cansados, etcétera, pero siempre es importante hacer el mayor esfuerzo para estar atentos a la palabra de Dios. Y también hay espacios vacíos aquí, necesitamos gente que tenga el deseo de adorar al Señor y servirle con todos sus talentos y dones. Aquí hay nuevas generaciones que posiblemente en algún momento comiencen a aprender sus instrumentos. Ya oigo a Jimena cantando bien bonito por ahí, ¿verdad? Ahí están los futuros adoradores del Señor aquí en la alabanza, ¿verdad? Pero bueno, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta su casa. Vamos a comenzar el día de hoy donde nos quedamos en Génesis 10, pero antes vamos a orar al Señor. Bendito Dios, Señor, tú eres el único que puede hablarnos, Señor, y tocar nuestros corazones, hacernos comprender tu palabra, Señor, poder entender lo que tú quieres decirnos, Señor, a nuestras vidas para glorificarte con ellas. Ruego porque dispongas nuestros corazones, nuestras mentes a recibir de ti tu instrucción, Señor. Gracias por la vida de cada persona que ha llegado hasta este lugar. Y los que no han podido llegar, Señor, te pido que los bendigas, que los guardes y que algún día, Señor, puedan reunirse también entre semana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estaba un poco preocupado el día de ayer porque los incendios se veían muy tremendos. Gracias a Dios que todo está bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya se apagaron? Pero sí, ya no hay peligro de que se acerquen a las casas. ¿No llegaron a las casas? ¿Sí? Estaba del otro lado de la autopista. Ok. Ajá. Sí, ok. Bueno, pues gracias a Dios que ha guardado la vida de las personas, pero hay que seguir orando por Acapulco. Acapulco está siendo golpeado por muchas cosas. Nuestro pecado ha alcanzado este puerto. Y la verdad es de que es muy triste, pero no hemos reaccionado al arrepentimiento, aun cuando hemos visto todas estas cosas suceder. Y vamos a seguir orando por Acapulco para que haya arrepentimiento y todas estas cosas dejen de suceder de esta manera, ¿no? Bueno, pues abran sus Biblias en Génesis 10, habíamos dicho, y vamos a comenzar aquí donde nos quedamos. A lo mejor va a ser un poquito tedioso porque vamos a ver las generaciones de Noé, los hijos de Noé, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Génesis 10:1, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet es Gomer, Magod, Madai, Javá, Tubal, Mesac y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togorma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Donamín. De estos son se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en sus naciones. Nuevamente vamos a estar aprendiendo de las descendencias de Noé, pero antes quiero explicar el porqué de todas estas genealogías. En primer lugar, esta parte se le conoce como las tablas de las tribus o de los poblados. Esta es la descendencia de todas las naciones. De todas las naciones están aquí y se pueden comprobar. Y tal vez para alguna persona común que no es estudiosa de estas genealogías podrás decir, bueno, es una información más. Pero lo más impresionante es que es exacta y que Dios preservó estas genealogías de la humanidad completa y lo hizo con un propósito, y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, recuerdan la maldición de Cam y de su pueblo Canaán y la bendición de sus dos hijos, de sus hermanos Jafet y Sem. Recuerdan que Noé llegó, salió del arca, hizo la viña, tomó, y su hijo lo vio desnudo, eso lo deshonró y posiblemente se burló de él.
y cae una maldición sobre el Cam, que es el pueblo de Canaán, y a Jafet y a Sem lo bendice, los bendice a cada uno de ellos. Y vamos a ver que así como los bendijo a Sem y a Jafet, así se está viendo hoy en día las naciones que son descendencia de aquí, y de Cam y de Canaán, así se está viendo la maldición sobre esas descendencias. Aprendimos que Canaán se asentó sobre las regiones de Egipto, África, Medio Oriente y partes de Asia Menor. Aprendimos cómo Jafet es parte de toda Europa oriental, occidental, incluyendo a Grecia, a los romanos, a los alemanes, a los rusos, incluyendo parte de Mongolia. Esa es la descendencia de Jafet. De acuerdo con una información de Joseph Smith, uno de los pastores, el pastor que inició esta congregación de Calvary Chapel, dice que Gomer fue más o menos padre de los antiguos sumerios. Le digo que va a haber un poco de información porque queremos desmenuzar de dónde vienen las genealogías de los pueblos, de las naciones. Magot eran los escitas, el área de Rusia, y Madaí fue el padre de los medos. Javán, los griegos, Tubal y Mesac creen que Mesac en realidad es el antiguo Moscovi o Moscú moderno, y Tubal es el moderno Tublax, y Tairas, por supuesto, son los taircianos. Entonces, esta información es acerca de esas tribus. Yo le digo, va a ser un poquito tedioso, pero lo más importante es lo siguiente: Dios estableció todas sus genealogías porque era importante crear un precedente de dónde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Si ustedes se dan cuenta, desde que abrimos la Biblia, se empiezan las genealogías. Este nació de aquí, su papá fue este, y así y todo, y como que se hace un poco tedioso. Pero si se dan cuenta, en el Evangelio de Lucas, Mateo y Juan, en el Evangelio de Lucas, el de Mateo y el de Marcos, también hay genealogías, pero hasta ahí llegan, ya no se nombran más las genealogías. ¿Por qué? Porque se está estableciendo la línea del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante que se haya establecido ese precedente, para que nos demos cuenta que desde Adán hasta David, y de David hasta el Mesías, nunca se perdió la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era importante que nos diéramos cuenta que su palabra se cumple, que la palabra de Dios se cumple. La descendencia de Sem sabemos que son los hebreos e israelitas, como les había dicho. Bueno, el propósito principal es que conozcamos eso, que la palabra de Dios se cumple, que las bendiciones y las maldiciones sobre las generaciones se han cumplido, pero sobre todo el establecimiento de la línea del Mesías, como les había dicho. Ahora bien, les decía que después de nuestro Señor Jesucristo ya no se escribieron más las genealogías. Si se dan cuenta, ya no vuelven a nombrar. Sí se vuelve a nombrar, por ejemplo, Pablo, ¿de qué ciudad era? Pablo de Tarso, pero no más. O hijo de Zebedeo, por ejemplo, ¿no? Y nada más, pero no se establecen más genealogías. ¿Por qué? Porque no son importantes verdaderamente. Después de que se establece la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ya no más son importantes. Mira lo que dice la palabra en Tito 3:8. Tito 3:8. 3:8 al 11. Dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
Les voy a explicar por qué estoy poniendo este versículo. Porque a muchos ahora quieren saber si provienen de la descendencia hebrea. Quieren saber si son judíos, si vienen del linaje judío o hebraico. Creen que su genealogía es importante e influye en su salvación. Porque piensan que todos los escogidos deben de descender de la descendencia de Israel. Y no es así. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo y bien rápido. Dice la palabra de Dios: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob y Esaú eran gemelos. Venían de la misma madre y venían del mismo pueblo. Y sin embargo, ¿a quién escogió el Señor? A uno. Y ese fue Jacob. Entonces, ¿por qué queremos establecer la genealogía de si somos o no descendientes del pueblo de Israel? Es por eso que puse este versículo de Tito. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo investigando nuestro árbol genealógico. Y les voy a decir, hace años atrás me dio curiosidad también a mí, porque ya estaba oyendo cositas así. Y dije, a ver si es cierto, y me metí a investigar. Pero el Señor me reivindicó. Y esto es lo que aprendí. Que nosotros no podemos añadir nada a nuestra salvación. No nos salvó porque seamos judíos. No nos salvó porque no seamos judíos. Nos salvó por su misericordia. Y Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Y esa es la realidad. Dios tiene misericordia de quien quiere tener. Y Jesucristo es el único medio de salvación para judíos y para griegos, para romanos, para hindús, para chinos, japoneses, para cualquier persona que tenga fe en Cristo Jesús. Tu descendencia no tiene nada que ver con tu salvación. Tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Él, y por eso es la importancia de establecer el linaje de Cristo, no el tuyo. Solo se trata de la fe puesta en Cristo y su salvación al dar su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Mira, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver poco de las genealogías de Cam, porque hay algo muy importante que aprender, y se trata de Nimrod. Muchos conocen a este hombre y se ha investigado más allá de lo que dice la Biblia. Y vamos a seguir leyendo en Génesis 10, del 6 al 14. Dice la palabra de Dios: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Saba, Javila, Sapta, Radma y Sapteca. Y los hijos de Rama, Sabá y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludín y a Namín, a Lejamín, de Javín y a Neftuhim, a Petrusín, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Captorín. Como les digo, es un poco tedioso hasta para mí leerlo, sinceramente, pero es muy importante, porque la palabra de Dios es real y establece de dónde salieron todos los pueblos y naciones. Es muy importante. Y les voy a hablar un poco de Nimrod, a pesar de que hay poco lo que dice en la Biblia, pero hay fuentes seculares, históricas, o sea, fuera de la Biblia, que nos dice qué pasó con este personaje.
Nimrod fue un tirano realmente, un gran cazador que llegó a ser poderoso sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Tenía dominio sobre los hombres que se concentraban en un solo pueblo. Hasta ese momento había un solo pueblo, una sola nación. Recuerdan que después vamos a ver en Génesis 11 cómo Dios los dispersa y los confunde, dándoles otros idiomas para que se dividieran. Pero hasta ese momento había un solo pueblo y él era el rey. Él fue el primer rey del reino conocido como Babilonia hoy en día. ¿Por qué creen que se nombra que fue un gran cazador? Recuerdan que después del diluvio Dios dice que puso temor en los animales, pero también la ferocidad de los animales estaba en ellos y causaba muerte en las personas. Así que un gran cazador de animales salvajes traía cierta tranquilidad a la población. Es decir, Nimrod aprovechó sus habilidades para darle seguridad a su pueblo y generar poder y dominio sobre ellos. Esa es una parte del por qué se decía gran cazador. Se presume que debido a eso, él adquirió ese poder. Sin embargo, tiene un sentido más profundo y espiritual estas palabras de poderoso cazador, porque en su traducción original significa poderoso tirano, que realmente cazaba las almas de los hombres. ¿Por qué? Porque él fue el primer gobernante del mundo que influyó de gran manera sobre su pueblo y estableció costumbres religiosas, paganas e idólatras, conocidas como el sistema religioso babilónico. Es por ello que cautivaba las almas de los hombres y las perdía en la idolatría, en la superstición y en la adoración de su propia persona y la de su madre. Algunos que están aquí van a escuchar esta palabra y se van a acordar de esta historia. ¿Han escuchado entonces la historia de Nimrod y su madre? Es una historia secular que a su madre se le conoce como Semiramis o reina de los cielos. ¿Han escuchado ese nombre, ese título? Y cuenta la superstición lo siguiente de ellos mismos. En primer lugar, que ella había engendrado de una manera virginal, que su hijo fue herido a muerte y dado por muerto durante 3 días y que después resucitó. Y comenzaron a festejar la resurrección. ¿Saben cómo? Pintando huevos. ¿Sí? Y también haciendo grandes fiestas durante la primavera. ¿Recuerdan eso? El carnaval, los huevos, las pascuas y todas esas cosas se establecieron desde hace muchos años como costumbres paganas. Y otra cosa más, ¿saben cuándo celebraba su cumpleaños Nimrod? El 25 de diciembre. Y acostumbraban a celebrar ese nacimiento. ¿Saben cómo? Dando obsequios y cortando árboles y pintándolos de colores. ¿Se les hace algo parecido esto? Quiero decirles que todo esto no se encuentra en la Biblia, ¿ok? Lo poco que se habla de la Biblia de Nimrod es solamente lo que acabamos de leer y no se menciona más que en Génesis 11 se vuelve a hablar de Babilonia, de cómo hicieron la torre de Babel y etcétera, ¿ok? Pero no, esta información no se encuentra en la Biblia, se encuentra fuera de la Biblia. Sin embargo, el sistema babilónico religioso era basado en todas esas creencias humanas. Yo considero, hermanos, que la astucia del diablo hizo estas cosas para confundir y engañar sobre nosotros los que creemos en Cristo Jesús. El diablo sabe perfectamente la palabra de Dios al derecho y al revés. Y el diablo sabía desde lo que proclamó en Génesis quién iba a ser su enemigo. Y nos quiere confundir. Y quiso confundir al mundo con todas estas cosas. ¿A qué voy con esto? Que el diablo procuró en todo momento que se pensara que todo se trataba de Nimrod y no de Jesucristo en su momento. ¿Sí me explico? Así confundieron a las personas.
y hoy en día nos confunden. Es por eso que Nimrod fue usado por el diablo para perder las almas de muchas personas. Desafortunadamente este tipo de costumbres han sobrevivido a lo largo de la historia, incluso hoy en nuestros tiempos. De esto, hermanos, se desprende una gran pregunta, que es esta: ¿es bíblico celebrar de esa manera la Navidad, el nacimiento de Cristo? ¿Es bíblico celebrar la Pascua de esa manera? Yo les voy a decir, la verdad es que no es bíblico. Es un sistema pagano establecido por una de las religiones que influyeron en la historia del mundo. Sin embargo, no quiero condenar ni satanizar a las personas que celebran la Navidad el 25 de diciembre. No quiero hacerlo. Si vas a celebrar el nacimiento de Jesucristo, que sea para la gloria de Jesucristo. Cuando un cristiano, hermano, celebra la Navidad, realmente está celebrando que un día vino Dios y se hizo hombre en carne. Descendió desde su trono y se hizo hombre, para que en la carne fuera el juicio de la humanidad sobre su persona, y ahí la ira de Dios Padre cayera sobre su unigénito, y muriera la carne cubierta por la sangre del Cordero que cubre multitud de pecados. Jesucristo es el único que resucitó y que jamás murió, no Nimrod. Es solo un usurpador, Nimrod, que quiere quitarle la gloria al unigénito Hijo de Dios. Hermanos, yo celebro la Navidad, yo celebro el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero desde que yo conozco la palabra de Dios, desde que yo conozco el verdadero propósito de la Navidad, lo celebro para la gloria de Dios. Yo no lo celebro como el mundo lo celebra. Ustedes saben cómo celebra el mundo: con grandes fiestas, con alcohol, con drogas, con muchas cosas que desagradan al Señor. Esa es la fiesta de Nimrod, no la nuestra. Nosotros los cristianos queremos dar luz en ese día. Queremos decirle a los demás que no conocen a Jesucristo que un día nació nuestro Salvador. Y si ellos piensan o consideran que fue el 25 de diciembre, está bien, nosotros sabemos que no fue ese día, pero tenemos que celebrarlo. Si el mundo lo celebra supuestamente, ¿por qué nosotros no celebrarlo correctamente para la gloria de Dios? Así que si celebras, tienes que celebrar para Dios. Mira lo que dice Romanos 14, del 5 al 12. Dice la palabra de Dios: uno hace diferencia entre día y día. Romanos 14, 5 al 12. Romanos 14, 5 al 12. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando celebramos la Navidad, nosotros no recordamos a Nimrod para nada, ¿verdad? Nosotros celebramos diferente que el mundo. No haciendo grandes fiestas ni orgías, recordando que Cristo, siendo Dios, llegó un día para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos precisamente de la condenación eterna. Si vamos a celebrar, celebremos para Él. ¿Sí? ¿Habían escuchado esa historia de Nimrod, de su madre Semiramis y todo eso? Bueno, de ahí proviene todas las cosas y festejos que hoy, hasta hoy en día, se celebran.
Vamos a seguir leyendo Génesis 10 del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gerbeseo, al Ebeo, al Araceo, al Simeo, al Arbedeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. Entonces, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Ahora podemos reconocer un poco más de las naciones que descienden de Cam, y podrás ver cómo la palabra de Dios se ha cumplido y se terminará de cumplir cuando el linaje de Sem se establezca sobre toda esa región. Ese es el pacto palestino. Delimita las regiones sobre las cuales reinará Israel como nación. Sin embargo, esas delimitaciones aún no se han completado. Algún día, no muy lejano, se cumplirá esa palabra y será conquistada toda la tierra de Canaán, como Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto, y ese pacto lo vamos a conocer más adelante, se llama pacto palestino. Recuerden que vimos el pacto adámico, el pacto edémico, el pacto con Noé, y ahora sigue el pacto palestino, y después el pacto de David, y hasta llegar al nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, vamos a leer Génesis 10 del 21 al 32. Aquí vamos a ver el linaje de Sem, el linaje de donde desciende nuestro Señor Jesucristo. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber. Escuchen bien, Heber, de ahí proviene hebreo, de Heber. Y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Axfarax, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Axfarax engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fueron repartidas las tierras. Y el nombre de su hermano, Joctán. Joctán engendró a Almodad, Salef, Haser, Mebed, Jara, Adoram, Azul, Diclal, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jacob, Jobac. Todos estos fueron hijos de Joctán. Posiblemente este sea Jacob, no lo sabemos. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Aquí está la historia de las naciones. Estas son las tablas de las naciones. Es de ahí que está su descendencia. Dice aquí, en estos días fueron repartidas las tierras. Es decir, aquí se dividieron todas las etnias. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Esto se refiere que cuando se separaron debido a que se hicieron otros idiomas, ya no pudieron ser un solo pueblo rebelde en contra de Dios. ¿Saben lo que significa Nimrod? Su significado es precisamente rebelde. Esta historia, hermanos, nos habla de la rebeldía del hombre, la confabulación contra Dios. Vamos a ver cómo todo el pueblo se une para hacer una gran torre, la torre de Babel, y dice que querían alcanzar los cielos. Realmente no era precisamente porque creían que ellos iban a llegar al cielo. Ellos lo hicieron como un observatorio. ¿Cómo empezó todo con Nimrod? En primer lugar, con su tiranía. Después estableció una religión en donde iban a ser adorados él y su madre. Pero ellos también admiraban el ejército de los cielos,
puede ser los ángeles caídos, pero también aprendieron la astrología. Por eso es que, para astrología, no astronomía, por eso es que es importante y no es de Dios andar viendo las estrellas para saber tu zodiaco, tu signo zodiacal. Eso no es de Dios. ¿Sí? Yo sé y entiendo que el Señor de alguna manera escribió su historia con las estrellas. ¿Sí sabían? Pues ahí podemos ver en algunas estrellas cómo han servido de señal, en primer lugar, para ubicarnos, para marcar las estaciones, y también Dios escribió historias en las estrellas. Sí, ahí están. ¿Se acuerdan cuando la estrella del oriente nació? De esa manera sabíamos que el tiempo se había cumplido y que el Mesías iba a nacer. Muchas cosas se escribieron ahí. Pero entonces Nimrod empezó a adorar a las estrellas y empezó a estudiarlas de una manera esotérica. ¿Sí me explico? De ahí viene que nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no, bíblicamente está en contra de la voluntad de Dios. Entonces Nimrod hizo esa gran torre, lo vamos a ver la próxima semana si Dios quiere, y a Dios le desagradó esto, que estaban haciendo adoradores y que estaba perdiendo a multitud de gente. Y por eso es que hizo otras nuevas idiomas, nuevas lenguas, y entonces entraron en confusión. Por eso Babel significa confusión, y se esparcieron y se hicieron los pueblos y naciones distintas. Hermanos, nuestra rebeldía contra Dios aún persiste al resistirnos a su voluntad. El mundo aún quiere unirse como una sola nación. Ese es el propósito de ahora las Naciones Unidas. Ese es el propósito del nuevo orden mundial, unirse como una sola nación. Si nosotros nos uniéramos como una sola iglesia que adorábamos a Dios viviente, que le diéramos la gloria a Dios, eso sería bueno. Pero el mundo tiene el plan de unirse como una sola nación. ¿Para qué? Para seguir con los planes de Nimrod, para estar en rebeldía en contra de Dios. Y es por eso que hoy en día se está viendo más cerca que nunca que se quieren unir las naciones nuevamente. ¿Cómo lo están haciendo? A través de todas estas agendas, la Agenda 2030, la están haciendo a base de mentiras y engaños al mundo, y nos van a hacer creer que es necesario que todos nos unamos como una sola nación. Y esa es la rebeldía que tuvo Nimrod en sus tiempos, y esa es la rebeldía que tiene los planes de los que gobiernan este mundo. Volverse a unir como una sola nación para estar en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros entramos en esa rebeldía cuando no obedecemos a la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. Yo, como les digo, la verdad es un poco tedioso para muchos estar escuchando esos nombres y genealogías, como que aburre, y por eso estamos distraídos tal vez. Pero la verdad es de que está más cerca que nunca que los planes se lleven a cabo, los cuales comenzó Nimrod: establecer una sola nación para estar en rebeldía contra Dios. Y en eso hay condenación, y viene el juicio de Dios sobre la tierra precisamente por eso. No porque se unan en una sola nación para adorar a Dios, sino para hacer lo contrario. Y nosotros tenemos que unirnos como iglesia para adorar al Señor mientras Él venga. Ya hemos terminado la predicación. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Dios, amado Padre, bendito eres, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor mío. Dios santo, ruego, Señor, porque nos bendigas con tu espíritu, porque quites ese espíritu de rebeldía en nuestros corazones, porque nos ayudes a arrepentirnos y a buscar de tu presencia, de tu gloria, Señor,
Ayúdanos a ser uno solo como iglesia, Señor, para adorarte, alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.